En esta presentación vamos a indagar cómo es que nos podemos proponer algunas soluciones que nos ayuden a enfrentar los procesos de recuperación post-desastre, incorporando en esos mismos procesos la gestión del riesgo. Como ustedes recordarán, en la presentación anterior trabajamos mucho sobre cómo es que se constituye un escenario de riesgo. Y habíamos dicho que esos procesos son de largo alcance, no se construyen de un día para el otro, sino que tiene que ver con los procesos sociales, económicos, la forma en que gestionamos el medio ambiente, que dan como resultado un escenario de riesgo que cuando se materializa el desastre lo transforma, y finalmente cuando tomamos unas decisiones, unas acciones para el proceso de recuperación, transforman nuevamente ese escenario de riesgo. Depende de cómo estas acciones en el proceso de recuperación son o no efectivas para que el escenario de riesgo se transforme en un escenario con menor riesgo. Como ustedes pueden apreciar, pasar de un escenario de riesgo a un escenario de desastres y posteriormente a un escenario de post-desastre toma a veces simplemente una lluvia intensa. En muchos casos, amenazas menores producen escenarios de desastre que son complejos. Pero lo importante de analizar es que los tres escenarios estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la gente que habita en este territorio, de qué es lo que pasa en el sector económico, en la infraestructura, en el gobierno local y obviamente en las condiciones del medio ambiente. Sin embargo, en el escenario de recuperación post-desastre es donde hacemos un análisis de situación a profundidad para comprender y entender qué es lo que ha sucedido, cuáles son las capacidades que existen en ese momento y definimos las necesidades de recuperación post-desastre. En el escenario de recuperación, y para ejemplificar, vamos a ver dos sectores. Por un lado vamos a ver el sector de vivienda, y ustedes pueden ver que en el escenario de riesgo lo que tenemos son viviendas mal ubicadas o mal construidas. En el escenario de desastre lo que se hace es contabilizar el número de viviendas destruidas, si tienen afectación parcial, cuánta gente ha quedado sin vivienda y en la medida de lo posible qué número de mujeres, jefas de hogar se han quedado sin vivienda y qué número de hombres. Ya en el escenario de recuperación vamos viendo cuáles son las soluciones que vamos a poner a este escenario de desastre en el corto, mediano y largo plazo. Fíjense, por ejemplo, que tenemos que determinar que hay una demanda de albergues o de viviendas temporales. Tenemos que ver posteriormente qué número de terrenos seguros el municipio está dispuesto a entregar para quizás, y por la gravedad de la situación, se tengan que reubicar estas viviendas y entonces contar con terrenos seguros, que estén identificados, que sean accesibles, que estén saneados, etcétera, estén debidamente disponibles para llevar adelante un proceso ya de más largo plazo. En este otro ejemplo, en el escenario de riesgo, tenemos que analizar cuáles son los índices de pobreza, qué población desempleada o subempleada existe, cómo es la economía, si tiene una gran porción de economía informal y si se destinan o no recursos para impulsar acciones que reduzcan el riesgo y la exposición. Ya en el escenario de desastre veremos cuántas mujeres perdieron sus fuentes de empleo, cuántos hombres perdieron sus empleos o el número de familias que perdieron su producción
agrícola, dependiendo del lugar que estemos analizando. En el escenario de recuperación, lo que vamos a hacer es ver qué demanda tenemos en el tema de empleos. Una estrategia puede ser que tengamos generación de empleos temporales para mujeres o para hombres. Quizás se hace necesario trabajar en calificación de mano de obra que beneficie a esos hombres y mujeres para tener otras iniciativas productivas que los lleven de una situación donde el índice de pobreza era un porcentaje a condiciones mejoradas de esos ingresos. Otro ejemplo que es muy importante mirar es qué es lo que pasa con los gobiernos, ¿no? En un escenario de riesgo, antes de que suceda un desastre, es importante saber cómo, si tenemos disponibilidad de recursos humanos, capacitados, si hay disponibilidad de recursos económicos, si hay cohesión o más bien debilidad institucional, cómo son las organizaciones, tienen liderazgo, se coordinan, cómo está el tema de políticas, se aplican políticas de ordenamiento territorial, de uso de suelo, la información es dispersa, está o no estandarizada. Todas estas son cosas que deberíamos conocerlas en el escenario de riesgo. Ya cuando se produce el desastre, si las condiciones son estas, es muy probable que se produzcan desencuentros y tensiones entre el gobierno local y los actores nacionales, que tengamos conflictos a la hora de hacer atención humanitaria, que haya una ruptura del tejido social. Esto quiere decir que parte de la comunidad puede haberse quedado sin viviendas y que eso implique un traslado de esas familias a otra zona, y por lo tanto se produciría una ruptura del tejido social del lugar donde vivían las familias afectadas. ¿Cómo son las decisiones? Si son centralizadas, y qué es lo que produce la carencia de información. Normalmente demoras en la toma de decisiones, ¿no? También se generan confusión en cuanto a alternativas para el reasentamiento. Hay tiempos que, si fueran realmente cortos a la hora de tomar decisiones, podríamos tener un escenario de recuperación mucho más fluido, ¿no? Generalmente esa demora hace que se retrase todo el proceso de recuperación. En el escenario de recuperación, habida cuenta de estas condiciones, uno de los requerimientos, por ejemplo, podría ser la necesidad de contar con personal preparado, ¿no?, que puedan acompañar el proceso de recuperación, o la necesidad de un proceso de coordinación adecuada con roles y funciones claras, recursos financieros previsibles, disponibles, definición de tierras seguras, mecanismos de comunicación, etcétera, ¿no? Sin embargo, la práctica nos ha demostrado que en la medida en que estas definiciones que vamos tomando en el proceso de recuperación son mucho más eficientes si tienen un grado de trabajo. Es decir, empezar luego del desastre a tratar de generar un proceso de coordinación, por ejemplo, puede ser muy complejo. Mientras que si trabajamos con anterioridad en un proceso de coordinación donde hemos definido roles, funciones, ya en la fase de recuperación, esto nos ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, si un municipio sabe que tiene 2, 3 comunidades en zonas de alto riesgo, al saber que están en un escenario de riesgo y que podría pasar cualquier cosa con ellos, el municipio podría ya definir antes de una situación de crisis como es el desastre, digamos, la definición de áreas municipales que podrían ser cedidas a nuevos asentamientos humanos, ¿no? Entonces,
Los procesos de desastre y de recuperación hemos aprendido que en los países en general, y el nuestro no es distinto, hay un continuo entre el desastre, la recuperación y el desarrollo. Las familias afectadas, después de que ocurre un desastre, inmediatamente inician su recuperación. No espera plazos largos, sino que al día siguiente están viendo qué es lo que van a hacer para volver a generarse ingresos, para tener un albergue o tener una vivienda. Muchos de ellos se desplazan a casas de familiares para seguir con el ejemplo de vivienda, pero no son situaciones que se puedan alargar en el tiempo, ¿no? Son decisiones que más bien ayudan a resolver lo inmediato, pero lo más preocupante es que cuando esos procesos de recuperación no son planificados y son espontáneos, la profundización de la vulnerabilidad es una condición que puede profundizarse si volvemos al lugar donde estaban ubicadas las zonas, simplemente esperar que el agua baje, ¿no? Pero no se han mejorado ninguna condición del asentamiento humano. Entonces es de esperar que en la próxima estación de lluvias vuelva a pasar lo mismo, pero ya tenemos un rezago, ya tenemos un problema, no se recuperó. Entonces, en ese sentido, es esto de estar en un proceso de recuperación continua. Si ustedes se fijan en los calendarios de lluvias en el país, estas se han extendido. Este último año las lluvias se han extendido hasta mayo y en algunos lugares ha llovido incluso en junio. Eso quiere decir que antes de entrar a la próxima época de lluvias, solamente tenemos 6 meses, donde no hay condiciones, digamos, de inundación o de agua que nos permitan hacer este tipo de trabajos. Por lo tanto, este proceso, si no es debidamente planificado y como les decía, con anterioridad, este es un proceso que a veces no llega a completarse antes de la próxima situación de lluvias, y esto es recurrente y recurrente. Lo que ocurre en el largo plazo es que hay una fragilización continua. Entonces, con estos procesos de recuperación, una de las metas es precisamente parar la fragilización, ¿no? Y llevar a las poblaciones a un proceso de recuperación que con decisiones sostenibles puedan transformar esas condiciones de riesgo. Muchas veces creemos que la recuperación es solamente la rehabilitación, pero la rehabilitación en realidad nos lleva a devolverle la funcionalidad al territorio de una forma muy rápida. Por ejemplo, se ha caído un camino y a veces se utiliza un puente Bailey que temporalmente hace que no se pare el flujo, ¿no? O el tránsito o la comunicación entre comunidades y el municipio, o entre municipios, etcétera, dependiendo de la magnitud del desastre. Ya en procesos más avanzados se trabaja en la reactivación productiva, pero la reactivación productiva tiene todavía para nosotros muchos problemas que no se han logrado resolver. El goce de derechos, que es el restablecimiento de los servicios que por constitución política del Estado son derecho, ¿no?, de cada uno de los ciudadanos, y que son fundamentalmente importantes, como el acceso a servicios de salud o el acceso a servicios de educación, etcétera. Y finalmente el proceso mismo de reconstrucción, que tiene que ver con la reconstrucción ya definitiva de caminos o de escuelas o de hospitales o de postas sanitarias, etcétera. Entonces es un proceso bastante complejo. Es necesario que impulsemos que la recuperación esté lista para empezar al mismo tiempo que los afectados están listos para recuperarse. Y ese es un reto, ¿no?, que tenemos. Es muy difícil
iniciar un proceso de recuperación inmediatamente después de un desastre, porque ya se ha comprobado que los procesos de planificación demoran mucho tiempo y entonces tenemos que ver cómo nos preparamos para estar listos en esos momentos y empezar inmediatamente. De las reflexiones que hemos hecho, y creo que esto no es secreto para nadie, es que en los últimos 10 años los desastres en el país han sido recurrentes y van en aumento. Por tanto, repito, estamos en un proceso de recuperación continua. Hay un documento que ha sido preparado por el Viceministerio de Defensa Civil que da cuenta, es un documento sobre análisis de recurrencia. Uno puede consultar en este documento a nivel de municipios a qué tipo de desastre está sujeto, ¿no? O sea, cuán recurrente es un municipio, y eso debería ya llamarnos muchísimo la atención para que a la hora de planificar el desarrollo tengamos la oportunidad de incorporar en la planificación medidas que vayan a resolver estos escenarios de riesgo ya planteados. La consecuencia de los procesos de recuperación mal abordados, ¿no?, son efectivamente la agudización de problemas en el desarrollo. A veces esta necesidad que tenemos de seguir avanzando, si nosotros miramos el municipio o la comunidad, teníamos 2 caminos y la comunidad considera importante construir un tercer camino, o aumentar la cobertura de salud, o aumentar la cobertura de educación, o generar más inversiones en el sector productivo, muchas veces tienen que ser puestas de lado porque los problemas de las familias que no terminan de recuperarse siguen presentes. Entonces, fíjense cómo vamos postergando desarrollo para tratar de recuperarnos. Obviamente, el aumento de inequidad y de la marginación social es también una consecuencia, porque finalmente, si esto no es un proceso que está bien planificado, se podría caer en el favorecimiento a unos en detrimento de otros, ¿no? Finalmente, una de las consecuencias, de las peores consecuencias en estos procesos, es el aumento de la pobreza. También hemos visto que luego de varios procesos no es bueno mirar a la recuperación espontánea, porque ya les mencionaba hace unos momentos que eso está sujeto al incremento de vulnerabilidades y de reconstrucción del riesgo, ¿no? Muchas veces también creemos que la recuperación solamente se trata de reponer infraestructura, y creo que cada vez más podemos ver que en realidad lo que se va fragilizando son en general los medios de vida de las familias, ¿no? ¿Qué pasa con el ingreso? ¿Qué pasa con el acceso a la salud, a la educación y a otros derechos a los que se nos debe asegurar el acceso? Se ignoran aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales. Ya habíamos hablado de que se rompe el tejido social cuando parte de la comunidad se tiene que ir. Hay una tendencia a salir del problema de cualquier forma, ¿no? Cuando en realidad aquí podemos decir que hay que agarrar el toro por las astas, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos que comprender el problema para proponer soluciones viables, factibles y sostenibles. La invisibilidad de la recuperación, es decir, en este momento, por ejemplo, en el país lo que hacemos para tener recursos que nos ayuden a recuperarnos pasan por asignaciones adicionales del gobierno, pasa por la solicitud de donaciones o pasa por créditos que se piden a los bancos internacionales. También a veces dimensionamos el proceso de recuperación en fases, cuando en la realidad pasa todo al mismo tiempo. Entonces hay que mirar cómo simultáneamente, ¿no?,
podemos ir implementando el proceso de recuperación en vez de decir en los 3 primeros meses hacemos tal cosa, en los 6 siguientes meses hacemos tal otra, porque la realidad nos exige que seamos mucho más eficientes en la implementación de los procesos de recuperación. Sin embargo, si miramos este proceso de recuperación de una forma constructiva, tenemos que ver que esta es una oportunidad que nos permite que los riesgos puedan ser reducidos. Eso quiere decir que cuando estamos en la fase de definir un escenario de riesgo, encontramos que los riesgos son de tal naturaleza, podamos ya implementar medidas que ayuden a corregir ese riesgo, que ayuden a mitigarlo, y si finalmente no se puede hacer ni lo uno ni lo otro, tener estos recursos de emergencia que nos ayuden a salir de la situación del desastre cuando no hay forma de que su impacto no produzca cambios de tal nivel que interrumpan la vida normal de la comunidad. Los niveles de toma de decisiones, la definición de competencias, es decir, ¿qué hago en la fase de recuperación? Es una cosa que todavía necesita ser trabajada al nivel de los territorios, de los departamentos y a nivel nacional. Es muy importante que logremos complementariedades respetando las competencias que existen en cada uno de los niveles. Se trata también de fortalecer las capacidades, ¿no? A veces cuando estamos en un proceso de recuperación, y lo hemos visto en varios procesos, son capacidades adicionales que llegan al territorio, que apoyan, que sin duda son importantes, pero que se van. Entonces, lo más importante es que esas capacidades se queden en las comunidades, se queden en el municipio, de modo que cada vez más seamos capaces de entender un escenario de desastre, de entender qué medidas tenemos que tomar para reducir los riesgos y qué medidas tenemos que tomar para hacer la recuperación post-desastre. Es posible, siempre es posible aprender las lecciones y aplicar lo que aprendemos. Y el territorio es un maestro inigualable. Lo que saben las comunidades, de hecho, casi la mayoría de las soluciones pasa por lo que las comunidades saben. Entonces tenemos que asegurarnos que ese conocimiento esté a la hora de definir qué proyectos, cuántos proyectos, dónde se van a aplicar los proyectos de recuperación. Aseguremos la participación de las comunidades en ese proceso. En suma, la recuperación post-desastre es un proceso que está orientado a la restauración de los servicios básicos, del goce de derechos, de los medios de vida de las familias, del reequilibrio de la madre naturaleza, de la infraestructura comunitaria, de los servicios sociales y de la gobernabilidad. Es un proceso que transforma porque nos permite mirar qué es lo que hemos hecho mal a la hora de experimentar un desastre, y al mismo tiempo nos permite definir cuáles son esas acciones que reducirían los riesgos, y también de aprovecharla como una oportunidad para superar las desigualdades, asegurando condiciones para el desarrollo futuro. Ahora, a manera de sintetizar, veamos qué es lo que constituye un proceso de recuperación exitoso. Primero, y como les decía anteriormente, está basado en la realidad de las poblaciones y los territorios afectados. Y aunque externamente se pueden tener grandes ideas, las soluciones tienen que partir, ¿no?, de lo que piensan las comunidades.
Es un proceso que promueve consulta local y la participación, y esta no es una tarea fácil. A veces nos tomamos mucho tiempo porque no estamos de acuerdo o porque hay insuficiente participación. Sin embargo, a la hora en que podemos reunirnos, en que podemos discutir las diferencias y tomar acuerdos, sentamos una base súper sólida para el proceso de recuperación. Es un proceso que está apoyado por el gobierno, que se planifica y que cuenta con recursos. El uso responsable de los recursos naturales tienen otra vez mucho que ver con la restauración del equilibrio de la madre tierra. Suelos degradados, y pensar que vamos a poder llevar un proceso de recuperación en esa área es muy difícil. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo es que ayudamos a devolverle a la naturaleza esas funciones que a lo largo de los años, por un uso indiscriminado, ha llevado, digamos, a esas condiciones presentes. Una recuperación exitosa apoya a las iniciativas de la población afectada para la recuperación planificada y para mitigar la reconstrucción de riesgos. Alcanza a la población más vulnerable. El foco de este proceso de recuperación, no se olviden, tiene que ver con evitar de caer en procesos de mayor pobreza, y por lo tanto la población vulnerable es el foco principal. Reconcilia el corto y el largo plazo, y quiere decir que no tratamos de salir del problema como sea, sino que en la fase temprana de la recuperación tomamos decisiones que nos van a llevar a que en tiempos que podrían tomar, no sé, dependiendo de la gravedad del desastre, ¿no?, en un año y medio, las condiciones estén debidamente establecidas y ojalá con mejores condiciones. Y otra vez el tema de la equidad es un tema fundamental. Si una recuperación, un proceso de recuperación ha generado mayor desigualdad, no hemos hecho ninguna tarea. Las acciones y las decisiones deben estar orientadas a restaurar la funcionalidad de la sociedad y del territorio en conjunto. Es decir, no solamente miramos a los asentamientos humanos, sino a qué es lo que está pasando en la naturaleza, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo. Debe estar acorde con las prioridades locales, departamentales y nacionales, y debemos en el menor plazo posible restablecer y fortalecer las capacidades de los actores territoriales, sectoriales y nacionales. Hay que retomar procesos e iniciativas en marcha. A veces tenemos proyectos que perfectamente pueden adecuarse al proceso de recuperación e implementarlos en esas condiciones, ya asumiendo una serie de medidas que lleven a la conclusión exitosa de ellos. Finalmente, es importante entender que el proceso de recuperación debe salir del corazón del territorio. Son finalmente los gobiernos en sus distintos niveles quienes lideran los procesos de recuperación.